¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Actualidad Central. La última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, la octava si tomamos el primer periodo. Para muchos una cuenta autocomplaciente y para otros una cuenta sólida. Sería lo que generalmente se dice después de cada una de estas. Vamos a entrar en profundidad en este tema. Vamos a hablar también de la encuesta CEP y sus resultados, que son en los titulares de portada. Usted los va a poder encontrar en toda la prensa nacional. Vamos a la nota de contexto. Ya vamos a estar con nuestros invitados que están aquí preparándose y conversando como lo hacen siempre previo a los programas y más o menos la conversación que se produce en los spots. Aquí están los cuatro, ya se los voy a presentar. Aquí comienza Actualidad Central, nota de contexto, y ya estamos de vuelta para profundizar en estos temas, la encuesta CEP, los resultados y también su evaluación de lo que ha sido la cuenta pública. Comienza Actualidad Central. Solo 4 años no se puede poner fin a una historia de desigualdades, dijo la presidenta Michelle Bachelet en los albores de su última cuenta pública, buscando poner en perspectiva el Chile que encontró al iniciar su mandato con el Chile que deja a 9 meses de que finalice y que, como era de suponer, provocó reacciones en todos los sectores. Los más críticos echaron de menos fundamentalmente anuncios en materia de inversión y crecimiento económico y tildaron su discurso como autocomplaciente, carente de anuncios de peso y centrado en seguir profundizando reformas desde la ideología, desconociendo el impacto y la impopularidad que han tenido en la ciudadanía. Los defensores valoraron el tono de la cuenta, con llamados a la unidad, y la calificaron de contundente, relevando los avances del país en cuestiones como la protección de los derechos de la mujer, el aumento de la gratuidad en la educación y los anuncios en materia de infraestructura para la región metropolitana y la quinta región, como la nueva línea del metro y el Hospital de San Antonio. No obstante, hubo logros importantes en temas históricos, como el fortalecimiento del país en materia energética, la reforma al sistema binominal o la agenda de probidad. La cuenta no pareció centrarse tanto en tareas cumplidas, sino más bien en proyectos. Poco y nada de los inmigrantes, transportes, ley de ISAPRES, ni de soluciones para el conflicto de la Araucanía. Algo de AFP, eso sí, sin terminar con ellas, pero fortaleciendo el pilar contributivo y mucho de propuestas como el proyecto de ley de aborto en 3 causales, matrimonio igualitario y el proceso constitucional, ninguna de las cuales probablemente llegue a concretarse durante este gobierno, aunque fueron promesas de campaña. ¿Cuánto fue el avance real que tuvo el gobierno en los temas que se comprometió en la cuenta anterior? ¿Desperdició la presidenta una oportunidad para haber relevado de mejor manera los logros de su gestión? ¿Qué pasó con las reformas prometidas en campaña que a la hora de implementarlas terminaron distanciándola del apoyo ciudadano? ¿Qué tareas cumplió y cuáles deja pendientes el gobierno? Con estas interrogantes damos inicio a una nueva discusión abierta en Actualidad Central. Estamos de vuelta. Ha sido una semana evidentemente política en lo informativo, desde la cuenta pública y lo que ha ocurrido estas últimas 48 horas, 24 horas, que es titular de portada, que dice lo siguiente en el caso de la tercera, titular muy similar al del Mercurio, dice: encuesta CEP anticipa una estrecha segunda vuelta entre Piñera y Guillén. Así que aquí está, y vamos viendo las cifras que salieron ayer en la encuesta CEP. ¿Qué le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Vemos a un Sebastián Piñera con un 23,7, un alza de prácticamente 3,5 puntos respecto a la última CEP, que esa fue de noviembre a diciembre y esta es de abril-mayo de este año. Vemos a Alejandro Guillén, que tiene una baja que queda en el 12,8 después de haber tenido un 13,9. Manuel Jesús Sandón tiene un alza desde el 2 hacia el 5,4. Beatriz Sánchez en esta etapa no está porque no era candidata, y Carolina Goich un 2,1%. Ahora, ¿quién cree usted que sería el próximo presidente de Chile? Esa es la consulta que viene. Independiente de quién le gustaría, tenemos el caso de Sebastián Piñera, que está en un 44,7%, en noviembre y diciembre el 27,4%, un 11,9% para Alejandro Guillén, que tuvo una baja respecto de la medición de noviembre-diciembre pasado. Como es primera vez, no hay punto de comparación en el caso de Beatriz Sánchez, 1,5, y Manuel José Osandón se maneja entre el 1 y 1,3. Sigue ganando, no sabe que es el próximo candidato, no sabe o no contesta. Que tuvo una baja, ya empezó a tomar más definición,
a un 39%, después de que en noviembre y diciembre había un 50%, o entre julio y agosto un 69%. Ya empieza a tomar posición, o sea, a disminuir el no sabe o no contesta. Vamos a la siguiente lámina. Dice, vamos ahora a las elecciones presidenciales de fin de este año. Suponga que los dos candidatos han pasado a la segunda vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría usted? Vemos aquí, en el caso de Piñera con Carolina Goich, que pasaron a la segunda vuelta, 36% por Piñera, 14,2% por Carolina Goich. Vamos al otro probable escenario. Si pasaran en segunda vuelta, tenemos a un 32,9% por Sebastián Piñera y un 28,7%. Aquí es donde se produce, en el caso de Alejandro Guillique, sería el más competitivo para poder enfrentar a Sebastián Piñera. ¿Cómo está, diputado don Patricio Pelero? Bienvenido. Muy bien, Pablo, muy buenos días y muchas gracias por convidarme. Senador Andrés Saldía, presidente del Senado, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, muy bien. Contento de estar aquí, gracias. Diputado del Partido Liberal, don Vlado Mirosevich. Hola Pablo, muy buenos días. Exalumno de esta casa de estudio. Centralino. ¿Centralino? Que no es lo mismo que centralista, pero claro, sí. Centralino. Centralino, sí es. Fue mi profe aquí. Claro. ¿Qué tal las notas, don Marco Moreno? Muy buen estudiante, como también un muy buen diputado, así que ha cumplido cabalmente. ¿Es verdad que usted le ponía malas notas, no? No, siempre buenas notas. ¿Y qué nota le ponen ustedes a la encuesta CEP, diputado Melero, por ejemplo? Bueno, depende a quién evaluemos, ¿no? Mira, pero para su sector. No, para mí, sin duda es una muy buena encuesta para Sebastián Piñera. Yo creo que esta encuesta, si uno además la sumas con las otras, con Adimar, con las que hace semanalmente Plaza Pública Academ, Sebastián Piñera lleva, Pablo, 40 semanas liderando las encuestas en todos los sondeos que se hacen en el país. ¿Y una segunda vuelta no significa eventualmente una competencia más estrecha? Sin duda. Yo creo que lo dice el propio Sebastián Piñera hoy día en la prensa. No hay que confiarse, el resultado va a ser estrecho. La evidencia en el tiempo nos demuestra que todas las segundas vueltas en las últimas 3-4 elecciones han sido todas estrechas, de manera tal de que esta va a ser muy competitiva, no hay que confiarse, hay que trabajar mucho, y esto es un adelanto de cómo están hoy día estableciéndose las posiciones, pero todavía estamos a meses, en noviembre de la elección, y en política yo siempre digo, Pablo, hay 2 días muy inútiles, que son ayer y hoy día, el que importa es mañana, y la política es muy cambiante, muy dinámica, y por consiguiente hoy día sí, Sebastián mañana vienen las primarias. Las primarias también va bien. Sebastián Piñera yo creo que la va a ganar holgadamente, y eso lo va a dejar bien posicionado para enfrentar la primera elección. Senador, bueno, su partido, Democracia Cristiana, tenemos a una Carolina Goich con una preferencia del 2,1%. Pepe Out decía hoy día en la prensa, la DC corre el riesgo de quedar cuarta. Esta apuesta, ¿qué sentido tiene si estamos viendo la aprobación? Ya estamos a 9 meses. Mire, primera cosa, hay que decir que esta encuesta es una encuesta bastante seria, hay que tomarla en cuenta, ¿no es cierto? Pero yo siempre también he sido candidato muchas veces. Y las encuestas uno tiene que trabajar precisamente para remontar en las encuestas. Y yo he partido muchas veces en campaña, ¿no es cierto?, 14, 15 puntos abajo, y he terminado ganando, por estrecho margen, como en el caso de la elección parlamentaria de senatorial en la metropolitana con Ricardo Lago. Yo partí muy abajo. Y en mi última elección también, en la región del Maule, yo partí como con 12 puntos abajo de Gasmuri. Sin embargo, ¿no es cierto?, en proceso de campaña. Ahora, con esto no quiero justificar que todo sea fácil, al contrario. Las encuestas son muy crueles para los candidatos. Cuando uno es candidato, las encuestas uno lo percibe. Sí, además, claro. Duele el ánimo, duele. Y además, si acaso son demasiado buenas, no son buenas. No, yo nunca he tomado como política siempre no dar a conocer las encuestas que hago yo, sino que a mis cercanos les digo, mire, estamos en la pelea. Aún cuando nosotros yo esté un poco más arriba, no sé, estamos en la pelea. Y creo que la tesis de Sebastián Piñera es correcta en ese sentido. En el caso ahora, Carolina Goich efectivamente está baja en la encuesta y hay que tomar nota. Es una candidata que recién está emergiendo. Por supuesto que remontarlo, la diferencia no es fácil, es difícil, pero la democracia cristiana no tiene solo un objetivo en ese sentido, sino que también, y nosotros hemos hecho muchas veces campañas, ¿no es cierto?, yendo, como decía el otro día Felipe de Río, un homenaje que le hacíamos en la Fundación Elwin, a Patricio Elwin y a otros actores, muchas veces hay que perder para ganar. Claro. Porque, y eso en la política es así. ¿Pero una apuesta a una próxima candidatura esto? Puede ser que sea una próxima candidatura, pero más que nada yo creo que lo importante, lo nuestro, es de que nosotros hemos dicho que queremos
insertarnos en un proyecto, en un programa, en un proyecto centro-izquierda, porque los cambios que el país necesita están pendientes todavía en muchos temas, y dentro de ello la democracia cristiana tiene un papel que cumplir. Ahora, ese programa de centro-izquierda requiere una democracia cristiana con su propia identidad. Y yo espero que así se entienda dentro de la propia nueva mayoría. Hoy día vamos con 2 candidatos diferentes, pero eso no nos debiera llevar a olvidar que nuestro proyecto de centro-izquierda, de cambio, de reforma, es un proyecto que tiene mucho más trascendencia que un periodo presidencial. Pero finalmente la apuesta de Carolina Goich es, de alguna forma, cerrarle un poco la puerta a la nueva mayoría, porque ya dejó de ser nueva mayoría con la salida. Y a uno le cuesta entender que se forme una nueva mayoría con partidos que están en las antípodas de la democracia cristiana, que en este caso es evidentemente el Partido Comunista. Entonces, si uno dice es que todos se alinean detrás de un programa, el programa también requiere unanimidad o por último un consenso respecto a cada una de las propuestas. Es de la esencia misma, y precisamente yo creo que los problemas que hemos tenido en este periodo de la nueva mayoría fue precisamente que muchas veces no se tomó esa definición clara de cómo llegábamos a eliminar las discrepancias. ¿Cómo de la misma Pero yo personalmente te digo, es perfectamente posible. El Partido Comunista, veámoslo ya, el Partido Comunista lo que es en el mundo de hoy. No es el mundo, ¿no es cierto?, el polarizado, ¿no es cierto?, entre el comerse las guaguas. Claro, no, entre el mundo, ¿no es cierto?, del este y el mundo del oeste, ¿no es cierto?, la Guerra Fría, el muro de Berlín. No, hoy día es otra cosa. Aunque siguen justificando... Algunas cosas, sí, pero claro, yo lo entiendo que tienen que tratar de justificar algo que es injustificable, estoy de acuerdo contigo. Pero hoy día, ¿no es cierto?, las alianzas se pueden hacer con mucha flexibilidad. Correcto. Mira, tú estás con el Frente Amplio y tú eres liberal. Así es. Entonces tú ahí tienes una manera, yo me recuerdo, fui testigo cuando en Grecia, yo era presidente de la Internacional Democrática Cristiana, hubo una elección y no se podía formar gobierno. Y a mí me tocó incluso intervenir con Helmut Kohl, que era el canciller alemán. Y lo que se hizo fue formar una alianza conservadora comunista, ¿para qué? Para que un programa de poder permitir que el país pudiera tener un gobierno en el próximo periodo. Y se pactó por un año. Y se hizo. Sí. Vamos contigo, Lado. Frente Amplio, Beatriz Sánchez. El rival primero de Beatriz Sánchez es Alejandro Guillé, ¿o no? Sí, probablemente en la mirada clásica. Pero yo creo que primero hay 2 cosas muy interesantes en esta candidatura. Primero, el ejercicio del Frente Amplio. Un ejercicio, como decía el senador, diverso. Habemos partidos de centro reformista como el nuestro, Partido Liberal, pero también hay partidos progresistas que nos reunimos en base a un programa mínimo, no un programa máximo. Puede que tengamos diferencias en otras cosas, naturalmente, pero nos ponemos de acuerdo en un programa democratizador. Creo que lo que está sucediendo ahí a nivel regional es muy interesante, porque la gente se está organizando, hay programas en todo Chile para construir cuáles van a ser las ideas de estos candidatos. Entonces, se está haciendo de manera muy participativa. Pero recién construyendo la idea, recién construyendo el programa, porque sí, recién, hemos visto a Beatriz Sánchez que ha hecho declaraciones de principio, pero nos faltan los principios con fondo. Lo que pasa es que Beatriz lleva 2 meses de candidata, recordemos eso. Lo que pasa es que como irrumpió con tanta fuerza, a todos nos pareciera que lleva mucho tiempo, pero en la práctica lleva casi 2 meses de candidata. Lo que ella ha hecho es fijar principios con una hoja de ruta. Principios, por lo demás, no se llega con un programa construido, primero la candidata, después el programa. No, porque el programa es un programa participativo de todo el Frente Amplio que se está haciendo alrededor de todo Chile. Hoy día es el encuentro de encuentros, se están reuniendo más de 1000 personas, es decir, se está haciendo de manera participativa el programa, ella fija principios, pero finalmente el programa en detalle hay que estudiarlo bien. Nosotros hemos dicho, vamos a tener responsabilidad fiscal en las propuestas que hagamos. Es decir, esto no va a ser un programa musical, mira, nos gustaría esto, no es un problema de gustares o de deseos. Vamos a hacer un programa con responsabilidad fiscal. Nosotros no queremos endeudar al país, entendemos que hay que mantener esa responsabilidad y por tanto tenemos que decir, esta es nuestra propuesta, esto es lo que cuesta y de esta manera vamos a recaudar para poder financiar esto. Por lo tanto, por ejemplo, un solo punto. Nosotros sí creemos en el desarrollo económico, en el crecimiento, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos financiar derechos sociales si no tenemos crecimiento y recaudación? Bienvenido al emprendimiento, porque necesitamos también financiar los derechos sociales que queremos en nuestro programa. Marco, evaluación de la encuesta CEP. Sí, yo diría 3 cosas. Uno, no hay buenas noticias para nadie en realidad, diría yo, que todavía se instala un escenario de incertidumbre. Las encuestas buscan generar certezas, pero lo que hay es un escenario de incertidumbre, por lo tanto, esto todavía está abierto. En segundo lugar, si bien es cierto, el expresidente Piñera tiene una ventaja
cuando tú lo mostrabas en escenarios de segunda vuelta con Alejandro Guillé, se estrecha notablemente, digamos, el apoyo que él puede tener. Y en tercer lugar, Beatriz Sánchez no fue medida, digamos, en escenarios de segunda vuelta y por lo tanto no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. Por lo tanto, yo diría que hay que aclararle a los televidentes, en primer lugar, Pablo, que estas son encuestas de clima. No son encuestas electorales técnicamente hablando, y por lo tanto no tenemos que confundirnos con eso. Ahí se armó una polémica porque el senador Alejandro Guillé está de alguna manera poniendo sobre la mesa el problema que hay con las encuestas, ¿no? Y hay que hacerlo claro en este punto porque las encuestas en algunos lugares han acertado y en otros se han equivocado. En el Brexit, en el plebiscito en Colombia, algo le achuntaron con el tema de Macron, que Vlado lo conoce muy bien en Francia, pero evidentemente las encuestas hoy día no son la única herramienta, lo decía el senador Saldívar, no son las únicas herramientas que debemos tener para analizar una lo que orientación, está ocurriendo. Es una fotografía, es una foto entre el 29 de diciembre de abril y el 10 de mayo. Puede ser una foto, pero vamos a ver qué importancia le da a cada uno a esa foto, que es más importante. Sin duda, pero es clima, no es, digamos, resultado electoral. Para algunos puede ser un clima templado, caluroso, o un clima frío. Vamos a entrar ahora a lo que ha sido la última cuenta pública. Había que pasar por la SEP, por supuesto, que ha sido noticia de las últimas 24, 48 horas. Vamos a los anuncios que hizo la presidenta, la evaluación que hizo, y cada uno de nuestros invitados vamos a ir desmenuzando y profundizando en este tema. Pausa y estamos de vuelta y comenzamos con lo que es el análisis de la última cuenta pública de Michelle Bachelet. Y quiero pedirle especialmente a los demócratas progresistas de Chile, quiero pedirles a quienes me acompañan en el gobierno, unidad en la acción y lealtad a los principios que nos convocan. Lo que ha dado gobernabilidad al progreso es nuestra unidad y es lo que debe asegurar la consolidación de nuestras reformas y los avances en el futuro. Hemos puesto en marcha una historia y somos responsables ante el país de llevarlas a cabo. Les pido a todos, sin distinción, unidad. Esa unidad sin la cual la fuerza de Chile se diluye. No una unidad de la boca para afuera, sino que la que nace del diálogo de las diferencias, la que nace de las identidades de cada uno, la que nace de escuchar al otro, la que nace del amor por la patria común. Bueno, ahí está parte de lo que ha sido esta cuenta pública, pero es un llamado. Dicen que fue la cuenta pública más política que ha hecho la presidenta, pero cuando hace un llamado a la unidad está evidenciando que no hay unidad, que están desunidos. Sin duda, o sea, se parte de ese diagnóstico y esto ha sido interpretado también como un llamado a atención, digamos, hablándoles claramente a quienes son su sector y especialmente a la democracia cristiana. Algunos han interpretado como una señal hacia la senadora Goich respecto de la necesidad de articular de mejor manera la coalición para poder tener posibilidades frente al candidato de la oposición. De alguna manera yo creo que eso se ve explícito cuando ella hace el llamado y dice a los progresistas, ¿no? Qué raro que usa ese término, ¿no? Porque normalmente ese término había estado en otro sector, y de alguna manera ellos separan, ¿no es cierto?, los ministros, los parlamentarios, muchos parlamentarios que no la apoyan, curiosamente, de la coalición, y eso yo creo que es una señal inequívoca de la importancia de este llamado a la unidad. Senador, ustedes van a acoger ese llamado a la unidad porque ustedes han sido los díscolos en este momento como partido. Yo personalmente lo puedo decir con bastante conocimiento a causa cuál fue el sentido del mensaje en esa línea unida. Es más allá que solo metiste un llamado a que tengamos un candidato único, porque ya no tenemos candidato único. Y conoce esa realidad. Lo que fue la nueva mayoría tiene dos candidatos. Y dos candidatos que van a la primera vuelta. La unidad en otro sentido, de más largo plazo, lo que ella señala, necesitamos tener un proyecto de más largo plazo, más allá de mi gobierno. O sea, ganar el gobierno y además mantener el proceso de cambio. Eso es un mensaje para ir y eso significa, primera cosa, yo lo interpreto y lo creo así, y con algún conocimiento de causa, que va más, ¿no es cierto?, a decir, mire señora, tengamos una alianza que, reconociendo dos candidaturas, llegue a una segunda vuelta con capacidad de enfrentar la segunda vuelta unida con una lista parlamentaria
que le permita tener mayoría a ese gobierno próximo para continuar con las reformas que hay que realizar. No es contradictorio, a mi modo, en las dos candidaturas a la unidad, al contrario. Puede perfectamente haber sinergia entre una y otra candidatura para llegar a esa segunda vuelta, proyectar ese gobierno de centro izquierda con una mayoría parlamentaria. Y eso yo lo interpreto con un acuerdo parlamentario. Y creo que hay que trabajar. Ahora yo no niego que algunos interpretaron, y lo reconozco que lo interpretan como lo señalas tú, claro, como un llamado a nosotros. Pero hay que tomar nota, ¿no es cierto?, que hay una realidad. Hay dos candidaturas que están en una misma visión de proyecto tiempo largo, con una necesidad de un parlamento que pueda meter toda esa proyección. En el caso, diputado, aquí estamos viendo una coalición dividida. Yo diría que por primera vez una coalición que Chile Vamos, que están ordenaditos. Y eso es la alineación que se hace cuando hay posibilidades de que un candidato va a ganar. Entonces esto es, ¿vamos al poder como se pueda? Mira, primero yo creo que el llamado a la unidad que hace la presidenta Bachelet es un llamado tardío, extemporáneo, porque lo que tenemos es un gobierno quebrado, desunido, a una nueva mayoría quebrada, que ya no existe más como proyecto político, y que termina su mandato, digámoslo con claridad, con 3 candidatos presidenciales. Correcto. ¿Cierto? Guillé, Beatriz Sánchez, y digamos Beatriz Sánchez porque republicanos fueron parte del gobierno. Si Giorgio Jackson fue elegido diputado por Santiago porque la Concertación le cedió el cupo, y formaron parte importante del gobierno. Pero desde el primer día fue crítico al gobierno. Sí, no, pero formaron parte del Ministerio de Educación. Sí, Cristi pero... y otros de republicanos son los grandes artífices de la reforma educacional mala en el Ministerio de Educación. Entonces, vemos a un conglomerado de gobierno dividido, un llamado angustioso de la presidenta, una especie de respiración artificial urgente para llamar a la unidad. Y yo creo, Pablo, que la presidenta en este discurso del 21 de mayo le habló a sus partidarios, le habló a la nueva mayoría, pero no le habló a los chilenos. Y un discurso muy ajeno a la realidad, porque yo cuando tomo esa frase que ella dice, que titularon todos los diarios, hoy Chile es mejor que ayer, provoca, lo digo con respeto, provoca carcajada. ¿En qué país vive esta señora? ¿Qué está diciendo? Un país que está retrocediendo en las cosas fundamentales, aumenta la delincuencia, las listas de espera en salud son tremendas, el crecimiento económico del país es cada día menor, el desempleo cada día aumenta. Entonces, un discurso muy político, un llamado angustioso a la unidad que no existe, y una visión del país muy ajena a la realidad que viven los chilenos comunes y corrientes. Le tiró, como se dice coloquialmente, un palo a Sebastián Piñera, sin nombrarlo, pero sabemos que iba para allá. Queridos compatriotas, no nos engañemos. Quien quiere echar pie atrás de una política seria, inclusive y responsable, como es la gratuidad en la educación superior, le va a estar dando la espalda a Chile y a las familias chilenas. ¿Lo sintió como llamado a Piñera o a todos los sectores, incluso que ustedes finalmente, con Frente Amplio, se separan? Es una decisión que hacen de la nueva mayoría, como decía el diputado, en un momento que iban todos juntos. ¿Lo sienten así? No es cierto. Es decir, en el Frente Amplio hay diversidad. La mayoría de los que estamos en el Frente Amplio somos partidos fuera del duopolio, que no es justo decirnos que estamos en la nueva mayoría. No, la mayoría de nosotros no ha estado en la nueva mayoría. Y lo interesante es que reúne a los movimientos emergentes. Y creo que desde ese punto de vista el Frente Amplio tiene mucho que aportar. Ahora, con respecto a lo que dice la presidenta, primero que sea muy político, yo le quitaría un poco de drama al respecto. Si ustedes ven los discursos de Obama, por ejemplo, son discursos muy políticos. Pero estamos en Chile. Si ven los discursos de Trudeau, por ejemplo, que me gusta mucho, un liberal progresista en Canadá, bueno, ellos tienen un discurso también muy político, porque bueno, es el rol que cumplen. Ahora, por otro lado, creo que la presidenta tiene toda la razón en decir de que estas reformas, y esto como yo lo interpreto, estas reformas son necesarias para que Chile llegue al desarrollo. Porque no solamente un problema de PIB, también un problema de cómo llegamos al desarrollo. Y por tanto, si estas reformas no se hacen, ahora hay que hacerlas bien, naturalmente, y ya podemos entrar en el detalle de cómo se hicieron, pero si estas reformas civilizatorias, por decirlo así, no se hacen, va a ser muy difícil que nos pongamos al estándar de la OECD. Pero si tú ves las encuestas, las reformas no cuentan con un apoyo mayoritario. Es muy probable. Ahora, eso no tiene que ver con que la agenda sea mala. Probablemente tenga que ver con la implementación, con las comunicaciones del gobierno. Pueden haber muchas pifias y sin duda las hubieran. Pero eso provoca distanciamiento ciudadano. Yo he sido muy crítico de esas pifias, pero lo que está claro es que, y esto es cosa además de ver a muchos expertos, si Chile no hace este tipo de reformas, realmente va a ser muy difícil pegarnos el salto. Por ejemplo, cuando se critica mucho la reforma tributaria, está bien, puede haber un problema en la bajada técnica, pueden haber problemas, se puede mejorar, se puede simplificar, está bien.
Pero de que había que aumentar la recaudación, en Se eso mejoró. no hay Bueno, ninguna hacerlo 2 duda. veces. Pero dígame una cosa, ¿cómo ustedes, en el momento que llegan al gobierno, si es que llegan, piensan echar pie atrás, por ejemplo, porque la gratuidad se instaló, sí o sí? No, pero Pablo, el presidente Piñera lo aclaró ayer mismo, y quiero volver a decirlo. Los 240.000 jóvenes que tienen gratuidad en un gobierno eventual de Sebastián Piñera las van a mantener. Y la política de Sebastián O Piñera... sea, recogieron finalmente la estafeta del gobierno actual. Gratuidad hasta el 50% es lo que tiene Sebastián Piñera en su programa, y de ahí hacia arriba becas hasta alcanzar al 70%. De manera tal de que no empecemos con las campañas del terror a decir que Piñera le va a quitar la gratuidad a los estudiantes, porque eso es falso. Lo ha dicho en su programa y lo ha dicho él personalmente. Ahora, obviamente que nosotros creemos, de llegar al gobierno, que hay que cambiar los aspectos negativos de las reformas. No vamos a hacer una retroexcavadora al revés. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma? No, creemos que han sido malas para el No, país. pero con el principio de la reforma gratuidad... Claro, con el No, principio, no, con el esa es la principio. pregunta, En, más que con la cosa en técnica. educación nosotros creemos, digamos, que obviamente no quede ningún estudiante en Chile que, teniendo las capacidades para estudiar educación superior, lo deje de hacer por falta de recursos. Y le vamos a garantizar los recursos para eso vía gratuidad y vía becas. Pero entonces la vara se las puso el gobierno de Michelle Bachelet. Que este es un No, piso, puede ser puede ser mal implementado, pero finalmente lo instaló. Tienen que asumir el cimiento. Del Estado, que lo había dejado Ricardo Sí. Lagos, si mal no recuerdo, un 9% de interés, fue Sebastián Piñera que lo bajó a 2%. Fue el gobierno que entregó más de 360.000 becas a los estudiantes. Pero Entonces, lo hizo producto de las presiones, Sí. diputados. bueno, ¿y Recuerde qué, usted que el pero movimiento Marco, del ¿qué 2011 gobierno a veces no actúa por presiones? No, Sí, digo también. que hay también le una tocaron protestas muy lógica grandes. de poder procesar justamente esas Sí. demandas y evidentemente los gobiernos van actuando en Sí, función de solamente un segundo, no quiero que quede en el aire. Nosotros vamos a mantener en la educación las cosas que se han logrado en materia de gratuidad, pero vamos a poner los énfasis donde creemos que hay que ponerlo, que es en el ciclo inicial, es en los jardines infantiles, en el primer ciclo donde hay que poner, y nosotros no compartimos, con eso termino, la gratuidad universal para todos, porque no nos parece justo que con recursos del Estado se le financie la educación gratuita a los más ricos o a los que tienen posibilidad de financiarse. Educación, ¿qué dijo la presidenta en su cuenta pública allá en Valparaíso? Y quiero anunciarles que el año 2018 la gratuidad en educación superior, universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables. Esperamos aprobar el nuevo sistema de educación superior que se tramita ante este Congreso, consagrando por ley la gratuidad. Además, mañana enviaré a este Congreso un proyecto de ley específico que fortalecerá a las universidades estatales, dotándolas de un nuevo marco regulatorio. Como Gobierno nos comprometimos a terminar con el crédito con aval del Estado. En los próximos meses enviaremos un proyecto de ley al Congreso que establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente nuestros esfuerzos en gratuidad. La iniciativa considera la creación de una entidad pública y la promoción de estándares de calidad en todas las instituciones que accedan a ese beneficio. Mira, ahí lo que uno escucha, Marco, que es una serie de proyectos de ley que se van a presentar. Dos preguntas. ¿Se pueden financiar eso? Pero resulta que quedan pocos meses de gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Tiene la pelota al gobierno que viene o sacarlos con leyes de suma urgencia? Sí, lo cierto es que hoy día el gobierno tiene un capital político muy disminuido. El ciclo presidencial en el que estamos, electoral, hace difícil poder avanzar en toda esta iniciativa y evidentemente yo creo que también uno de los llamados que hace la presidenta fue a la disciplina en el Parlamento, pero evidentemente las lógicas que se van a dar allí son muy distintas, las dinámicas el gobierno no las va a poder controlar y por lo tanto creo que va a tener que hacer algunas cosas muy puntuales. Ayer envió un proyecto de ley sobre fortalecimiento de las instituciones de las universidades estatales y eso va a generar a lo mejor nuevamente una discriminación respecto al resto de las universidades. Yo creo que ahí hay un punto que otra vez, ¿no es cierto?, plantea que los gobiernos de repente reaccionan muy bajo lógicas corporativas, bajo las presiones de ciertas corporaciones y eso genera ciertas inequidades. Yo no sé si el gobierno va a tener la fuerza y la capacidad para tramitar esos proyectos en los 9 meses que le quedan de su mandato. ¿Apoyo a la democracia cristiana, senador? Totalmente. Porque uno puede ver, en los principios, Sí. ¿quién no va a querer que haya gratuidad? ¿Quién no va a querer que se solucione, por ejemplo, algún paquete de medidas para lo que es el conflicto de la Araucanía?
Hay otros temas valóricos que son más discutibles, pero ¿habrá apoyo irrestricto de parte de la democracia cristiana? Mira, nosotros somos parte de la Alianza de Gobierno y estamos apoyando el programa de gobierno. Y yo, lo que veíamos del discurso de la presidenta en el día del 1 de junio, no sé, ante el Parlamento, lo que decía Patricio Melero aquí, lo que dice nuestro diputado, el tema es muy claro. Hay una de las reformas más importantes que se están haciendo en este país, con dificultades, con algunos problemas, etcétera, es la reforma educacional. Y la reforma educacional ha llegado para quedarse. ¿Y ha llegado para quedarse para qué? Para apostar a la educación preescolar, como se está haciendo, para realmente tener una educación pública que sea eficiente y desmunicipalizar la educación pública, proyecto que estamos trabajando en el Parlamento, y lo vamos a sacar antes del fin de este gobierno, para tener una educación superior que realmente garantice a todos los jóvenes que tengan capacidad para que puedan estudiar, no de acuerdo con su situación económica, sino que de acuerdo con su inteligencia y su capacidad. Yo vengo de Talca ayer, acompañé a la Presidenta de la República a una gira a Linares. ¿Y qué le escuché yo al rector de la Universidad de Talca? Una gran universidad. El 73% de los alumnos está estudiando con gratuidad. Y conversando con el rector de la Universidad Católica del Maule, que es otra área, el 70% de los estudiantes de la Universidad del Maule son... Conversando con la gente de INACAP, de la región del Maule, el 80% de los estudiantes hoy día tienen educación gratuita. Y es gente que viene del mundo rural, del mundo más necesitado. Y el San Agustín, que otro instituto profesional y técnico de Talca, tiene el 80% de sus estudiantes con gratuidad. Entonces eso se vino para quedar y me alegra mucho escuchárselo a Patricio Melero. El próximo gobierno de ellos, llegan a ser gobierno, no van a poder echar para atrás eso. No queremos echar para atrás. Ojalá. Y que no podamos, entonces reconozcamos, una gran reforma se ha hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet, que va a quedar... Reforma que en estos años ha ido por glosa. Y por supuesto, o sea, si no hubo acuerdo antes, ¿por qué va a haber en los próximos 9 meses? Había que hacerlo por glosa porque no hemos tenido la capacidad legislativa para poder... Pablo, no son proyectos fáciles, son muy complejos. Pero por eso, la duda es porque si no pudieron en los años anteriores, ¿por qué en los próximos 9 meses? Porque estamos haciéndolo, estamos avanzando. El proyecto de educación pública está siendo despachado por la Cámara de Diputados, por el Senado. El proyecto de educación superior está siendo despachado por la Cámara de Diputados. Lo vamos a tener seguramente en el mes de junio. El proyecto sobre universidades estatales es una cosa absolutamente necesaria, no es discriminatorio con las demás universidades. Nos hemos demorado precisamente para que no sea discriminatorio. Pero tenemos que reconocer que las universidades del Estado requieren, así como la educación pública, primaria, básica y media, requieren apoyo del Estado, también las universidades del Estado requieren tener capacidad de gestión, que es un poco lo que más es fundamental de ese proyecto, no es tanto de recursos, sino que una universidad como la Universidad de Chile, la Universidad, la Católica puede ser, la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, tengan más capacidad para gestionar sus propios intereses. Si no, tienen poco movimiento. Es decir, la Contraloría los tiene sometidos. No pueden endeudarse. No pueden endeudarse, no pueden tener mejores campus. Entonces, eso es lo que se trata. Ahora, lo otro que hay que destacar del gobierno, del mensaje de la presidenta Bachelet en cuanto a ese tema. ¿Para qué habla de unidad? Precisamente porque ella, lo que le preocupa es ese proyecto que sea de proyecto largo. No porque yo no tenga desconfianza que lo que está diciendo Patricio se va a hacer o no se va a hacer. Pero yo creo que hacer la reforma y los cambios, los que podemos hacerlo son los que estamos convencidos de esos cambios, no los que criticaban estos cambios. Senador, déjame un segundito. Hay un tema que es cercano a la gente, que lo vive en lo cotidiano, en el día a día. Salud, en el discurso de la presidenta. Ya enviamos al Congreso un proyecto de ley que crea un fondo para financiar los subsidios para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas afectadas por una condición grave de salud, para que puedan acompañarlos y cuidarlos durante su tratamiento. Y durante este mes enviaremos el proyecto de ley Sana, que establece el derecho de los padres a acompañar a sus hijos afectados por una condición grave de salud o con riesgo vital. ¿Qué opinó al respecto el Colegio Médico con su nueva presidenta? Me quedo con las últimas palabras de la presidenta en base a la desigualdad. Salud es una de las áreas que necesita y enfrenta los mayores desafíos en esa materia, pero lamentablemente los
que se pudo trabajar en este gobierno es bastante acotado, y ahí queda nuevamente en claro que los programas sanitarios tienen que ser de más largo plazo que lo que duran los gobiernos. 4 años no sirve para las políticas públicas en salud, y por eso se ha planteado necesario tener gobiernos institucionales que permitan tener una trayectoria más larga en temas de salud, similar a lo que ocurre con el Banco Central, una institución que permite traspasar distintos gobiernos con una agenda pública clara. Ahí estamos viendo el planteamiento del Colegio Médico. Pausa, estamos de vuelta y nos vamos con este tema que es sumamente importante para todos, porque eso lo vemos en el día a día. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a ver qué movimiento tuvo la cuenta pública en redes sociales. Felipe González, Interbarómetro de la Universidad Central. ¿Qué nos puedes decir de esta lámina? Hola Pablo, mira, nosotros estuvimos monitoreando la conversación en redes sociales en tiempo real que se dio durante la cuenta pública, y lo primero que notar es que fue bastante positiva la recepción. Ya esto puede tener que ver con que la rendición de la cuenta pública siempre es una rendición de los logros más que de las cosas que no se lograron. Si nosotros vemos el hashtag, por ejemplo, Chile Mejor, un 93% de valoración positiva, que estuvo muy asociado a la figura de la presidenta y a endosar a las políticas del propio gobierno. Es un apoyo bastante institucional. Correcto. Si vemos la otra lámina, que es la de hashtag cuenta pública, aquí los resultados son un poco distintos. Hay un 65% de valoración positiva, que está principalmente determinado por los anuncios de la presidenta en materia de transporte. Con mayor número de menciones. Exactamente, acá tenemos unos más de 28.000 tweets. Y el apoyo positivo se debe principalmente a los anuncios en temas de transporte, ¿cierto? Construcción de la línea del metro, extensión del metro en Valparaíso, también el matrimonio igualitario. Y en el caso de Vamos a acercar a la coyuntura del día a día, lo que tú nombras. Exactamente. Ahora, Lo que toca a la gente en su vida cotidiana. El caso negativo viene a reproducir una crítica que ya se había instalado la oposición, ¿cierto? Que es con respecto a los magros resultados en términos de crecimiento económico. Y aquí estamos viendo justamente el resultado. ¿Esta es la última lámina o es que una? Sí, son esas dos láminas, la medición que nosotros realizamos, son estos dos hashtags, hashtag cuenta pública y hashtag Chile Mejor. Aquí estamos viendo cómo fue el comparativo de estos dos. Así que te agradecemos, Felipe González. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Interbarómetro. Ahí estamos viendo los resultados en redes sociales. Habíamos quedado en el caso de la salud, Lado. Uno de los incumplimientos que más se ha notado es justamente la construcción de hospitales. Y ahí es donde nosotros vemos que eso sí tiene una bajada a la gente, porque hay temas, como de repente en su época el cambio al binominal, lo mismo la reforma constitucional, tiene una posición, no es la misma importancia de la salud. Sí. Y en el caso de ustedes, ¿cómo lo ven? O sea, lo primero, Pablo, discutamos sobre principios, es decir, aquí representamos distintos candidatos presidenciales y vamos a los principios. A propósito de los derechos sociales, por ejemplo, creo que hay que rebelarse contra esta idea del sálvese quien pueda. Es decir, una sociedad en donde solo depende de tu calidad del trabajo, depende de tu historia, de tu familia, de tu cuna. Según eso, cada uno se salva o la mayoría literalmente no se salva. Creo que hay que discutir sobre principios. Por ejemplo, seguro universal de salud. ¿Por qué en Chile no podemos tener esa discusión? ¿Por qué solo un grupo pequeño está en ISAPRE y un gran grupo está en FONASA? Y el gran grupo, por lo demás, es el que más necesita, porque es el que tiene menos financiamiento. Entonces, el financiamiento se concentra solo en un grupo pequeño y la gran mayoría no tiene el financiamiento necesario para tener una salud de calidad. Entonces, yo creo que... menos mantenemos la cantidad de hospitales, recursos, porque además tenemos un tema, podemos construir hospitales y dónde sacamos especialistas. Eso está bien, pero es una discusión, insisto, es una discusión de coyuntura, de parche. Vamos al principio del sistema de salud. ¿Vamos a tener un sistema de salud basado en la seguridad social o vamos a tener un sistema de salud solamente basado en tu capacidad individual de financiarte personalmente o familiarmente una buena salud? Porque si no discutimos de eso, Pablo, es muy difícil discutir sobre lo otro, porque más hospitales, más plata, menos plata, discutamos sobre el principio que es el que rige el sistema. Ese es parte del problema. Marco, a propósito de ese tema de salud y de lo que veíamos respecto al movimiento en las redes sociales, es bien interesante que en esta cuenta pública de la presidenta está fuertemente influida por las emociones y por los sentimientos. No es una cuenta tan racional.
¿no? Pareciera ser que el discurso racionalista está dejando un poco de lado y lo que está comenzando a imperar e imponerse... Pero eso es una virtud de la presidenta que tiene, el carisma... No, en general, en la política chilena, la energía que se está comenzando a instalar con fuerza es este tema de las emociones. O sea, y por eso decimos que de alguna manera estamos en un mundo postfactual en donde no importan tanto los hechos, sino que importan más las emociones que las situaciones provocan, ¿no? Si tú te das cuenta, todos están planteando cosas en este mismo sentido y da cuenta de esa situación. O sea, no tengo que evidenciar ni demostrarte con hechos lo que voy a hacer. Basta con que te diga, por ejemplo, que voy a legislar sobre el matrimonio igualitario, sobre el tema del divorcio, sobre que voy a extender la línea de metro, que a mucha gente es muy importante, ¿no? Esas cuestiones son bien claves y están instalándose, yo diría, como un discurso, como un narrativo importante en el sistema político chileno, en donde las emociones y el sentimiento están comenzando a tener importancia. Oye, es lo que en política llamamos el relato, ¿no? Un poco Es, cuál es el relato, elemento. sí. Pero vamos al tema salud. En Chile tenemos hablado un sistema mixto de salud y público y privado. Yo creo que eso se va a mantener en el tiempo, ¿no? Pero si vemos la salud pública, que es la que dio cuenta la presidenta, los resultados son realmente muy malos. Una deuda hospitalaria que, gracias a la inyección de plata que le mete Hacienda, de 500.000 millones de pesos. Una lista de espera de más de 1.200.000 chilenos que están esperando un profesional por años. Y lo más grave, en las enfermedades auge, Pablo, que son las que tienen garantía de atención en la oportunidad y el financiamiento, más de 10.000 chilenos esperando. Piñera lo hizo mejor, porque duda, seguramente el endeudamiento de los hospitales... Construyó más hospitales, rebajó las listas de espera en salud, Sí, y pero- rebajó la deuda de salud y tuvimos buenos resultados. Entonces, No, pero dígame déjame una cosa, decirte, este endeudamiento hospitalario no comienza el día que Michelle Bachelet asume. pero si el presidente Piñera dejó la deuda hospitalaria en 63.000 millones y vamos este solo año bordeando los 200.000, porque ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que hay problemas estructurales que son difíciles. Se ha hablado mucho que el valor arancel de las prestaciones respecto al costo real, bueno, pero el gobierno no lo corrige y nos engaña todos los años con un presupuesto que después hay que estarlo Pero suplementando. ustedes tampoco. ¿Cómo? Es que ustedes tampoco, porque uno Ustedes queda, tampoco, queda con ¿qué? la sensación de que el primer día de la historia de Chile comienza con el gobierno que No. llega o que se fue. Pablo, si yo no es así, solamente digo, porque la presidenta Bachelet nos apaleó algo en el discurso, entonces déjenos defendernos. Y obviamente si yo comparo objetivamente las cifras y los resultados de salud y gestión, este gobierno, pese a tener una doctora a la cabeza del gobierno, lo ha hecho muy mal en salud. Hay muchos chilenos que mueren por falta de atención y otros tantos que no son intervenidos en la oportunidad y en la forma como se dice. Y los parámetros objetivos, dijeron 20 hospitales, pero déjeme decir, está la trampita. Prometieron 20 hospitales con más de 3.000 camas y van a ser hospitales más chiquititos con 1.700 camas. Senador, Entonces, no dicen tampoco la Mira, verdad. yo ¿qué personalmente- evaluación, yo ¿qué evaluación hace usted de la gestión en salud? Yo, mira, personalmente, primero recojo lo que tú decías. Esto es una cosa histórica y no es una justificación. Y si tú ves la encuesta CEP, el primer problema que reclama la gente es seguridad ciudadana. Y el segundo tema es salud. Y reforma la Constitución el último. No, porque estoy de acuerdo, pero el primero y el segundo, no. salud. Mientras como ser vivienda, está como en el noveno lugar. ¿Por qué? Porque había un gran programa de gobierno. Se han construido más de 900.000 viviendas, se ha mejorado la calidad de la vivienda. Pero el tema de salud es un tema de gestión, tú lo señalabas. Y no por hacer recuerdo antiguo, pero en los tiempos de los 60, 70, ya había una sociedad que se llamaba Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Y era que proporcionaba toda la infraestructura y cumplía muy bien. Hoy Eso día es el el Ministerio de Salud, Ministerio de ahora, Salud no tiene la capacidad de institucional para responder a eso. Tiene que depender del Ministerio de Obras Públicas en materia de arquitectura muchas veces. Tiene un montón de problemas. Después también no había una definición clara, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo hacemos más con concesión o con inversión pública, o las dos cosas a la vez. Ahora, se han construido muchos hospitales, Patricio, yo no quiero entrar a comparar en metros cuadrados o no metros cuadrados. El Lo importante... el ideologismo de café que habló, Claro. recuerda la senadora Sí, claro. Goich, que ¿Tú por esa compartes la razón- opinión de la senadora Goich? Yo estoy de acuerdo que con abandonar las concesiones fue un No, error grave, pero yo personalmente siempre fui partidario de las concesiones, no la concesión con el delantal No, blanco, pero, senador- sino que la de construcción. Entonces, ¿qué es lo que hay? Este es uno de los temas que tiene que afrontar un próximo gobierno. Así como yo creo que hoy día tomamos el tema de la educación, y a mí me parece lo más importante el discurso de la presidenta Bachelet, el que haya enfocado todo ese tema de tiempo en la educación y que hay que seguir enfocándolo para terminar esa construcción, hay que tomar el tema de salud. Y el tema de salud es un tema muy complejo, muy difícil. ¿Cómo no se puede conseguir
Porque usted dice, ese es un tema que tomará el próximo gobierno. ¿Por qué dependen temas que son de Estado, como las relaciones exteriores, que son temas de Estado? O sea, el discurso de relaciones exteriores con respecto al conflicto... O sea, salud, educación deberían ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Siempre por rol y cuenta nueva. En general, esas políticas... Pero quiero volver sobre lo que tiene razón nuestro diputado, que tiene que haber un sistema de seguro social, ¿no es cierto?, de salud, que sea universal. Para que paremos con los bingos. Que Eso es lo más pero por supuesto, que para que haya una buena atención, pero además tenemos que tener capacidad de gestión. Hay que descentralizar más el sistema. Este sistema, por eso yo creo en la regionalización, creo en la necesidad de transferir competencias a las regiones. Tenemos que ir más a la atención primaria en las municipalidades. Es decir, tenemos que hacer todo un trabajo. Entonces, ese tema es un tema país, que lo tiene que tomar cualquier gobierno que venga, el nuestro u otro. No lo hemos resuelto. Yo creo que la educación va en una línea de resolverlo. Me alegró mucho escuchar a Patricio Melero que... Pero falta lo mismo en salud, porque hay un tema prioritario. Déjame ir con Blado, que me está pidiendo la palabra. Pablo, mire, yo quiero volver sobre el punto, de verdad. Porque si la discusión es solamente sobre más eficiencia o menos eficiencia, escondemos una cuestión que está de fondo. Si nosotros no discutimos sobre la seguridad social en Chile, tema pendiente, en esto somos probablemente uno de los países en el mundo que está bastante retrasado. Es decir, si ustedes miran todos los países desarrollados, vayan a Canadá. En Canadá, Trudeau, el papá de quien es hoy día primer ministro, empujó un seguro universal de salud. Fueron los liberales. Porque pero tranquilo, esto lo hicieron en los 70. Tranquilo. ¿Por qué esto lo hicieron en los 70? ¿Por qué es necesario? Porque si solamente discutimos sobre más hospitales, más eficiencia o menos eficiencia, el problema no se va a resolver. Hoy día hay gente que muere y su familia, sus amigos tienen que hacer bingos para financiar el tema. El plan Auge, hay que reconocerlo, fue la primera reforma en salud en Chile que cambió el eje de la discusión y dijo, aquí hay un derecho social universal para cierta cantidad de enfermedades. Lo que pasa es que son pocas, pero establece un principio nuevo. Entonces yo digo, aquí cada candidato presidencial tendrá que decir, ¿está de acuerdo con mantener con la ISAPRE? O, en cambio, dice, tengamos un seguro universal de salud y de ahí para arriba, seguros privados. Si nadie está diciendo que no tengamos un sistema mixto. Por supuesto que hay que tener un sistema mixto. Pero el seguro es para aquello. Por supuesto que sigue siendo gestión, pero vamos al tema del principio. Marco, dime una cosa, tú que conoces el desarrollo político de nuestro país. Parecería que las ideas que dan garantías sociales, o de hecho es así, corrígeme, vienen siempre de la centroizquierda, porque finalmente el auge viene de la centroizquierda, la reforma educacional viene de la centroizquierda. El postnatal de 6 meses vino de la derecha. Sí, pero eso no es una garantía social. Sí, sino el ingreso es una familiar también. Sí, pues, Pablo, pero es que perdona que te corrija tu planteamiento con mucho respeto. La centroizquierda, con sus derechos sociales, en muchos países del mundo ha fracasado. Pero veamos en Chile. No, pero en muchas partes del mundo ha fracasado porque resulta que le han metido una cantidad de plata a los derechos sociales que después quiebran. Mira el caso de Grecia, mira el caso de España. Pero hablemos de Chile. Y esto de que la izquierda es el que tiene el patrimonio de los derechos sociales, me parece que no es cierto. Nosotros cuando gobernamos dimos muchos derechos sociales a los chilenos que no tenían. Que el enfoque de derecho efectivamente en políticas públicas ha sido más característico de los gobiernos de la concertación, fundamentalmente, y luego de la nueva mayoría. El auge claramente es una política pública que consagra un derecho, ¿no? Que el PPD y Girardi y todos lo votaron en contra. Pero mira, hay un tema... Sí, pues. Pero Girardi, senador de la República, fue el más contrario del auge, lo votó en contra. Enrique Acorsi lo votó en contra, el PPD lo votó en contra. Pero lo que pasa es que... Dame un segundito que ir con Marco. No es una excepción. Respecto a eso que son los que dicen que son... Porque no sabemos. Que dicen que son los que son progresistas. Bueno, digo nomás, para que no se olvide la historia. Pero hay un tema. A la derecha se le pide crecimiento, lucas. Y a la centro izquierda o a la centro derecha se le pide derecho social. La gente tiende a creer que la derecha tiene más fortaleza en el tema de crecimiento económico y seguridad, ¿no? Esos son como en el inconsciente colectivo aparecen esos elementos. Y en cambio, con lo que no es derecha, digamos, pues incluyo aquí al Frente Amplio y todas las otras coaliciones, hay una mayor, a lo largo de la historia de Chile, una mayor, digamos, yo diría, cercanía con lo que son los derechos sociales, instalar pero permite, el Marco, enfoque de derecho mira, en política pública. La cosa es muy sencilla, porque en esto hay un poco de caricatura. Todo lo que hemos estado conversando esta mañana, Pablo, se va a poder dar sí o no en la medida que Chile recupere su capacidad de crecer económicamente. Por aquí ha habido consenso, sí, lo dijo Blado. No, pero lo que pasa es que hay consenso, y digo recupere.
Porque Chile, el gobierno del presidente Piñera, creció promedio sobre el 5%. Y acá Pero llevamos parece que está el superciclo del cobre. Está pero bueno el precio del cobre. Con el precio del cobre, sí, pero también con el precio del petróleo muy alto. Y Claro. este gobierno ha tenido el precio del petróleo más bajo histórico. Y no le echemos la responsabilidad, porque el aporte hoy día al cobre no llega al 10% del presupuesto de la nación. Entonces, ¿sabe lo que yo quiero decir? Que hay crecimiento económico en la medida que los gobiernos recuperen la confianza en la Diputado, deme un inversión. Y segundo. nada ¿Qué de dijo la eso se presidenta? logra Mire, si es que yo quiero no hay justamente crecimiento. lo mismo del presidente Cuerno. ¿Qué dijo la presidenta respecto a economía y la cuenta pública? La economía es un espacio común, donde las malas prácticas de uno terminan afectándonos a todos. Y Chile ya no tolera el abuso o el engaño en los mercados. Para hacerle frente presentamos y aprobamos la ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia en línea con las mejores prácticas de los países de la OECD. Con ello se defiende a las personas y se fortalece la economía. No solo frenamos las alzas, sino que reduciremos las cuentas en 20% para las familias y pymes de aquí a 3 años. Hoy tenemos un acuerdo con uno de los mayores actores mundiales que implica nuevos ingresos para el Estado y un excelente acuerdo con las comunidades. Y en esta misma línea, Codelco prepara la primera explotación pública en asociación con el sector privado en los salares Maricunga y Pedernales. Teníamos la cuña, sabe que tengo un problema, que quería analizarlo con ustedes, pero nos ha pillado el tiempo. Aquí vimos que no se habló de crecimiento, sino de un marco ético regulatorio. Quiero invitarlos a la siguiente información. La Facultad de Derecho realizará un conversatorio sobre el Protector de Indios, una institución virreinal, con la participación de su autor, el destacado profesor Mauricio Novoa Kane, doctor en Historia del Derecho de la Universidad de Cambridge. Este lunes 5 de junio a las 11:30 de la mañana, en la sala de litigación del edificio Gonzalo Hernández Torres C, piso 2, Universidad Central. Como siempre, revíselo esto en la agenda que tiene www.ucentral.cl. Todas las actividades que se realizan y que los invitamos, obviamente son abiertas a la comunidad de carácter gratuito. Nos pilló la hora, podríamos hacer el programa de horas más. Y Genial, también. genial, habría sido. Así que quiero agradecerle el haber estado con nosotros, haber compartido sus puntos de vista. Así es que muchas gracias. Don Marco. Gracias, Pablo. Don Vlado, don Andrés. Muchas don Pato, gracias. Muchas gracias. Se lo hizo corto. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Aquí termina la discusión abierta.